Muy bien, hermanito, yo les invito a que abramos la Biblia, la palabra del Señor que ustedes deben tener en sus manos, muy juiciosamente abierta para que entiendan y vean de primera vista las palabras del Señor que están escritas en este buen libro llamado la Santa Biblia, y que es la revelación del Señor para nosotros, su pueblo. Vamos a comenzar el estudio de una nueva etapa en el proceso que estamos llevando de Marcos capítulo o el Evangelio de Marcos. Y vamos a hablar ahora, empezando el capítulo 5, el endemoniado gadareno. Entonces, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Lo ideal sería leer toda la porción, pero solo vamos como introducción a leer el primeros dos versículos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aquí es donde llegamos entonces, hermanos, a iniciar nuestro estudio. En el estudio anterior, hermanitos, el Señor, ustedes se dieron cuenta cómo mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes en el universo que son en realidad un potencial peligro y que son hostiles e incontrolables para nosotros como género humano o al hombre, y más que todo a la iglesia también, ¿no? Hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Vamos a tratar de aprender, hermanos, cómo enfrentar nuestros temores en el área espiritual, ¿no? Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, nuestros temores en medio de las tormentas, de las pruebas, de las situaciones que no tenemos control y que el Señor permite para fortalecernos en fe. Pero hay otro enfrentamiento, o más bien otra confrontación que debemos aprender a enfrentar, valga la redundancia, porque dice Efesios 6, 11 al 12, y fue la advertencia del Espíritu Santo a la iglesia en Éfeso. Es como la advertencia que Pablo dio a los ancianos en Éfeso en Hechos capítulo 20 también. Tiene que ver con la advertencia de cuidarnos, ¿no? De estar velando y protegiéndonos, porque dice Efesios 6, 11 al 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta semana tuve la gran bendición de compartir con un hermano este versículo, y con el hermano pudimos desmenuzar algunas de las cosas que hablan de la armadura de Dios. Hablamos del escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu. De esos dos elementos de la armadura específicamente nos concentramos a hablar. ¿Por qué vino el Señor Jesús a este mundo? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Y la Biblia nos da unas razones, pero primera de Juan capítulo 3, versículo 8 nos da una que para mí es una de las principales, porque tiene que ver con toda el área del pecado en la cual el hombre está y nosotros estábamos antes. Dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Por tanto, Jesús fue a vencer a Satanás, el príncipe usurpador de este mundo, a fin de rescatar, hermanos, a pecadores de la esclavitud espiritual y llevarnos al reino de Dios. Esto está, por ejemplo, en Marcos 1, 14, 15, en Lucas 19, 10, ¿verdad? Colosenses 1, 13, 14, lo anoté acá, y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A nosotros se nos enseñó que los tres enemigos del hombre o del creyente son el mundo, la carne y Satanás. Pero a través de este estudio vamos a entender que el verdadero enemigo del hombre es Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo y también aquel que con las obras de la carne, incentivando nuestra propia pecaminosidad, él nos lleva entonces a alejarnos del Señor. En los no creyentes, para él esto es fácil, porque la Biblia dice que ellos, los no creyentes, son esclavos
¿verdad? De su padre que se llama el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En Juan capítulo 8, el Señor hablaba a los judíos y les dijo este principio: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque estaban hablando del hecho de que ellos venían de la simiente de Abraham. Y el Señor les habló y les decía: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, el Señor nos ha librado, hermano, de la autoridad, del reino de las tinieblas, dice Colosenses, y nos trasladó. Efesios 2 lo dice, ¿no? Nos ha sentado juntamente con Cristo, eso lo hace el Espíritu Santo, nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, debemos tener en cuenta esta enseñanza, creo que no la olviden, hermanos, cuál es nuestra nueva condición ahora en Cristo. Porque una de las tácticas de Satanás es hacernos creer, hermanos, a nosotros como hijos de Dios, que no somos lo que Dios dice que son. Así fue como él empezó el engaño con Eva, ¿no? Con que Dios les ha dicho. Y así permitió Eva que el pecado o el engaño entrase, y Adán permitió que el engaño entrase por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres, la separación de Dios y la condenación. Satanás siempre ha querido y querrá hasta el último minuto de su libertad, porque él no va a morir, obviamente, no. Satanás no va a ser, como enseñan algunas, entre comillas, religiones o creencias disque cristianas, ¿no? Que Satanás será destruido y el mal será acabado. Eso no es así. El Señor ha advertido que hay un lugar de eterna condenación para, bueno, obviamente estos seres espirituales, más a todos aquellos que han rechazarán el amor y el perdón del Señor. Pero hermanos, obviamente ustedes y nosotros, los que estamos acá, nosotros no estamos en esa condición. Nuestra posición es ahora diferente. Tienen que entender y no olvidar eso, hermano. Nuestra condición va a variar, obviamente, y eso estábamos hablando, por ejemplo, ahorita con Kevin, porque Satanás va a usar sus herramientas para llevarnos. Eso lo vamos a ver a través del estudio, no les voy a adelantar, pero Satanás nos va a llevarnos a ir en contra de la voluntad de Dios, a ofender a Dios, a alejarnos de Dios, a dañar la iglesia. Por eso dice que el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanitos, a través del estudio de este capítulo 5 de Marcos, vamos a aprender a no ser devorados, ¿sí? A estar atentos, a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo dice, anda como león rugiente. En Génesis 3:15, hermanos, a causa de la caída, Dios había prometido en Génesis 3:15 que vendría un libertador, ¿sí? Que en un tiempo futuro, y eso se cumplió en la cruz, aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿sí? Génesis 3:15, lo pueden buscar en su Biblia. Y esta promesa fue cumplida en la cruz. Cristo, hermanos, escuchen bien, lo dice en Colosenses 2:14-15, derrotó a la vez a Satanás, al pecado y a la muerte. Todos ellos encontraron su derrota en la cruz del Calvario. Dice en Hebreos 2:14-15, fíjense que a veces la mnemotécnica nos ayuda, ¿no? Colosenses 2:14-15, Hebreos 2:14-15 tienen que ver con victoria. Entonces es una manera de memorizar, ¿no? Hebreos 2:14-15, Colosenses 2:14-15 tienen que ver, dice Hebreos, perdón, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, o sea, al que dominaba la muerte, o el hecho de ese aspecto de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, vamos a ver, no ahora, pero más adelante, en Marcos capítulo 5, versículo 21, en la sanidad, en la resurrección, por decir así, de la hija de Jairo. Ella muere, pero el Señor la levanta de la muerte. Y algo que interesante que le dice a su padre, ¿no? Le dice, no temas, ¿no? Le dice a Jairo, no temas, crea. Y así es como el Señor nos va a enseñar a vencer, ¿no? Temor a las circunstancias o el temor en las pruebas que tenemos, el temor a Satanás, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte. Ahí está, en la mujer con el flujo de sangre, en la resurrección de la hija de Jairo, en el endemoniado gadareno y en el paso por la tormenta. Fíjense el propósito del Señor, hermano. Él en Marcos capítulo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál era el propósito del Señor? Un viaje de 8 horas cruzando el mar en la noche. Sucede esta tormenta. Algunos comentaristas dicen, hermanos, que esta tormenta fue motivada o más bien como creada, dicen ellos. De igual manera,
el origen queda en un segundo plano, porque lo que nos interesa entender es qué fue lo que hizo el Señor ahí. Algunos dicen que esa tormenta la levantó el enemigo, Satanás, para tratar de impedir que Jesús llegase al otro lado. Sí, es una manera en que ellos se puede explicar eso también, pero independientemente de esto, quiero recordarles que Satanás nunca hace nada que Dios no permita. En este caso, ¿no? Obviamente, por ejemplo, traer mal sobre nosotros no es algo que Satanás haga sin permiso de Dios. Traer la tentación sí puede hacerlo sin permiso de Dios, ¿verdad? Porque en Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, pero Satanás sí lo puede hacer incentivando el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y con esa herramienta, con esa manera, Satanás nos lleva entonces a la rebeldía contra el Señor. Bueno, entonces, hermano, la cruz no fue el único lugar en el que Jesús demostró poder sobre Satanás y su reino demoníaco. Al principio de su ministerio, vimos, por ejemplo, en Marcos 1:13 y en Mateo también 4, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Cristo lo derrotó, ¿no? De una manera contundente, pero la actividad del enemigo no paró ahí. Durante su ministerio, Cristo continuó una ofensiva, siempre atacando al reino de las tinieblas, ¿no? Contra los poderes de las tinieblas. En Lucas 10:9 lo dice, en Marcos 1:32. Entonces, vemos que durante su ministerio hubo un estallido, como mucha más actividad demoníaca de lo que se había visto antes o de lo que se podía haber entendido antes. Cuando, por ejemplo, vemos cómo los demonios, cuando se encontraban con él, algo que vamos a ver más adelantico, es siempre que el Señor se encontraba con un espíritu de maldad, en este caso un demonio, ellos no pueden huir. Ellos no es que digan, viene Jesús, corramos. Siempre la reacción de ellos es ir y arrodillarse ante él. Siempre. No hay demonio que se esconda de él en su presencia, ¿no? No hay hueste de maldad que cuando Jesús se haga presente, ellos se escondan como las cucarachas entre la oscuridad. Ya, no. Porque la luz del Señor pone en vista, pone a la luz todo y ellos no tienen de dónde esconderse y obviamente tienen que venir a él. Eso lo vemos aquí en el endemoniado gadareno. Y por ejemplo, en Marcos también capítulo 2, cuando él sana también a un endemoniado en el templo, ¿no? Ninguno de ellos puede esconderse de la presencia del Señor. Tengamos eso en cuenta a medida que llevamos el estudio. Siempre que ellos se encuentran en la presencia del Señor, no son reacciones suaves, ¿no? Son reacciones de los demonios de terror, de completo pavor. Y Jesús siempre los dominó donde quiera que iba. Entonces, vamos teniendo en cuenta esto para entender el principio que vamos a ver en Marcos capítulo 5. ¿Sí? Ellos no lo atacaron, siempre fue Jesús el que los atacaba a ellos, de modo directo, con fuerza, y siempre los obligó a someterse a sus órdenes. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él los creó, y ellos conocen verdaderamente quién es Jesús. Por eso cuando el endemoniado viene aquí, dice acá, dice capítulo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Y fíjense lo que dicen más adelante, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? Al principio parece que es singular el que habla, tal vez era el hombre el que hablaba, vamos a ver eso más adelante, esto simplemente es un adelanto de lo que vamos a ver. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En otras partes dice, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Bueno, ellos saben lo que les espera, ¿sí? Entonces, toda este ataque de las huestes de oscuridad en el ministerio de Jesús, el Señor siempre los dominó con efectividad, ¿no? Y eso resultó en algo. En Marcos capítulo 1, versículo 27, la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Decían ellos. Marcos 1, 27 lo vimos, que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La gente se sorprendía, hermanos, porque antes de Cristo no había cura, no había sanidad, no había manera de trabajar a las personas que estaban en este estado de control por los demonios. Habían exorcismos, incluso en la ley había una especie de exorcismo contra los espíritus. Eso está creo que es Levítico. Yo se lo encuentro porque eso lo hablamos cuando pasamos por Marcos 1:27, pero no lo traje ahora a relación. Sin embargo, el único que verdaderamente podía traer libertad absoluta y completa era Jesús, el mismo Dios, y eso lo vamos a ver también
a través del estudio. Entonces la gente se admiraba, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es este, no? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué pasó con los enemigos de Cristo? Ya los enemigos de Cristo empezaron a decir, no, que él era aliado de Satanás, ¿no? Y él decía, claro, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús puso al descubierto la insensatez de sus acusaciones, explicando que su poder venía de parte de Dios. Dice en Marcos 3:22, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Eso es lo que el Señor enseña, ¿no? Su pensamiento es ilógico, les decía. Entonces, si por Belcebú, yo echo fuera demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué no se echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, porque habían exorcistas profesionales que aplican algunas cuestiones de la ley para tratar de traer cierto grado de paz y tranquilidad a las personas que estaban en este estado de control demoníaco. Entonces, quiero aclarar una cosa, hermanos. Bueno, eso lo vamos a ver también en el estudio. La ciencia médica también permite entender que no todo puede darle un contexto demoníaco, pero sí podemos entender que en el fondo las reacciones que vemos en personas que sufren neurosis, esquizofrenias, paranoias, depresiones y cosas de este estilo, que los médicos dan como una especie que son descuares o desajustes en algunas partes hormonales que pueden traer estas situaciones que se tratan con drogas, en el fondo, hermanos, también tienen una explicación espiritual. Hay que tener esto en cuenta también para poder entender el estudio. No soy médico y no voy a hablar como médico, obviamente. Yo voy a hablar por lo que la palabra de Dios me dice. Muy bien. Entonces, el Señor dice que su poder venía en Mateo 12:28 por medio de Dios. Dice Mateo capítulo 12, versículo 28. No lo anoté acá, pero lo voy a leer rápidamente. Mateo 12:28 para que me sigan ustedes. Dice el Señor, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el Señor atribuye su poder al Espíritu. Recuerden, estamos hablando de la Trinidad de Dios. Aquí está trabajando tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo. Los tres son una unidad completa, cada uno con acciones y actividades diferentes, misiones diferentes, en un orden de autoridad establecido en cierta manera para que lo entendamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en un tiempo, en 1 Corintios capítulo 15, dice que el Hijo entregará toda autoridad al Padre para que Dios sea todo en todo. Entonces, no vamos a entrar aquí tampoco a hablar de la Trinidad de Dios aún, pero no es un tema que hay que temerle porque la Escritura ha revelado también cómo es Dios en ese aspecto de su naturaleza. Entonces, como Él es el Hijo de Dios, como Él es el Creador, como Él es el Mesías, Jesús puede entonces ejercer esta autoridad sobre las huestes de maldad, sobre las huestes de oscuridad, sobre estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hermano, algo interesante es que en la historia de Marcos no se había visto en todos los relatos donde se expulsan demonios, ustedes pueden leerlo a través de los evangelios, siempre era un demonio, ¿cierto? Un demonio, pero el único que muestra una gran cantidad de demonios es aquí en Marcos capítulo 5, ¿sí? Entonces, desde que Dios expulsó del cielo a Satanás y a sus ángeles rebeldes, eso dice en Apocalipsis 12, en Isaías 14 y en Ezequiel 12, pero no invierto los textos, no se había expulsado de manera simultánea tantos demonios por orden divina. Y no vamos a ver nada de este tamaño, hermanos, hasta que Satanás y sus seguidores sean lanzados al lago de fuego. Entonces, para ser atormentados, porque Dios es cruel, no, hermanos, porque Dios es justo, para ser atormentados por los siglos de los siglos. Y con ellos, todos aquellos que le han seguido, todos aquellos que han rechazado el amor y el perdón de Dios. Y en cierta manera, yo me atrevo a decir, hablando para los no creyentes, obviamente, aquellos que vivieron en temor toda su vida y no se atrevieron cuando tuvieron la oportunidad, porque Dios le dará toda la oportunidad, su mente será abierta, su corazón será abierto, su entendimiento será descubierto para que entiendan, este es el Salvador. Pero la gente negará. Y por eso en el día del juicio no tendrán razón ni excusa para decir, no supimos, nadie nos dijo, soy inocente. No, la conciencia, Romanos 2 habla de esto,
El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Hay alguien que se lo ponga a ese convencimiento del Espíritu Santo, hermanos? Nadie. Entonces, definitivamente yo creo que el Espíritu sí convencerá, pero dejará para que el hombre en su libre albedrío escoja. Así de fácil, así como le dijo a Adán y Eva, mire, pueden comer así en el huerto, pero este árbol no. Sin embargo, ellos conscientemente lo hicieron. El primer resultado de esa desobediencia en pecado fue el temor. ¿Se acuerdan? Génesis 3, cuando al Señor busca a Adán, Adán, ¿dónde estás? Ay, Señor, escuché su voz y me escondí porque tuve miedo. Ahí con eso el Señor, que ya sabía, obviamente, le da a entender a Adán la gravedad de su pecado. Entonces, hermanos, quiero que entiendan algo. Hace muchos años me entró la curiosidad por entender este aspecto de la angeología y la demonología. Y tuve la oportunidad de leer un libro en inglés, eso sí lo menciono como ilustración. La hermana Marcia me prestó un libro siempre gruesito en inglés, y yo lo leí todo, eso sí lo traduje todo porque estaba más interesado, obviamente, como estaban los versos ahí, los principios, pude entenderlo fácil porque era con la Biblia en la mano, pero puede uno entender que estamos limitados visualmente, hermanos, a un reino material, digamos así, lo que vemos con nuestros ojos, que se llama el mundo, pero detrás de esto hay un reino invisible espiritual, que está compuesto por seres angelicales buenos y seres angelicales, o más bien seres caídos malos. Y ellos son los que quieren en verdad destruir. Entonces, toda la Biblia ofrece testimonios definidos sobre la realidad de los demonios. Hoy en día se quieren minimizar eso, ¿no? Quitarle como gravedad a este hecho. Por ejemplo, ¿cómo describen a Satanás? ¿Han visto cómo describen a Satanás la gente, ¿no? El de cachitos y el de colita y el del tenedorcito, como una figura caricaturesca, ¿no? Pero Satanás es un ángel de luz, malo, perverso, que quiere la destrucción, mantener en esclavitud a los que ya tiene, pero a nosotros destruirnos, hermanos. Y cualquier oportunidad para él es válida. Entonces, para nosotros que aceptamos la autoridad de la Biblia y las Sagradas Escrituras, debemos aceptar la realidad, hermano. No es una fantasía, no es un cuento mitológico, no es algo que viene de las religiones más antiguas, que todas tienen su origen en Génesis 6, con el Señor les confundió la lengua, el hombre estaba elevando la torre de Babel, el Señor los esparció, ahí nacen las religiones. La principal religión, que es la que ha influenciado la cristiandad, entre comillas, de manera mala, no la nuestra, no la fe nuestra, es la religión babilónica, la que viene allá de Samiramis y de Nimrod en Génesis capítulo 6, y de ahí viene, contaminó entre comillas, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tiene muchas figuras, simbologías demoníacas y a la vez de ese culto a los demonios por medio de esa religión babilónica que también habla en Apocalipsis al final. Entonces, hermanos, hay una realidad. Los demonios existen y los demonios trabajan y los demonios están yo siempre considero que, bueno, yo considero que el lugar donde estoy, si estoy conscientemente en santidad, el lugar es santo. Yo lo creo así, pero las huestes de maldad están ahí buscando la ocasión para hacernos caer. Entonces, y hoy día, hermanos, hay un resurgimiento de la actividad demoníaca. Todo esto que estoy hablando es una introducción, porque con esto del estudio, hermano, les confieso que podemos gastar fácilmente hasta 2 meses, por lo que llevo en el bosquejo, fácilmente 2 meses en en los primeros 10 versos, por ejemplo, de lo que he venido estudiando ya, digo, señora, y que hay mucho material, pero obviamente no vamos a ir tan a profundo. A mí me encanta profundizar en la escritura, me gusta raspar, pero no voy a ir tan abajo porque entonces es como, vamos a aprender de a poquito para ir después profundizando, hermanos, en el conocimiento de la Biblia, entender más todavía. Entonces, el primer principio, los demonios existen, los demonios son reales, hay alguien detrás de los demonios, se llama el príncipe de este mundo, Satanás. Él controla el mundo y él incentiva la carne que está en nosotros por nuestro pecado, en nuestro cuerpo aún de pecado. Entonces, los demonios también, ya vemos aquí, dice, cuando salió el de la parca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Siempre, por alguna razón, ellos procuran habitar en la humanidad. Siempre buscan manifestar su naturaleza mala a través de seres humanos. Y son muy inquietos. Los demonios no son pasivos, son muy activos, hermanos.
Eso sí, entre comillas, podríamos decir que es como de admirar, ¿no? Ellos siempre y constantemente están buscando. ¿Pero qué los motiva a ellos? ¿Qué los motiva? ¿Por qué los demonios no se quedan quietos en el temor a Dios y viendo la gloria de Dios, sabiendo que pronto su juicio llegará? Pero ellos no se quedan quietos. Pues obviamente porque quieren destruir el plan de Dios. Ellos piensan que aún pueden, como su jefe, llegar al trono de Dios. En las alturas junto al monte me sentaré y en las estrellas pondré mi trono, dice Isaías. Y él, este chichipato, le dije al hermano con el que hablaba este lunes pasado, le dije, este tipo, hablando de Satanás, porque yo tengo en cuenta lo que venía estudiando, para mí, le uso el término sin demeritar que él es poderoso, hermano. Espiritualmente es poderoso, sobre mí en la carne es poderoso, pero no sobre mi fe. Y como le dije al hermanito, para mí él es un chichipato, porque él conoce, él sabe y aún sigue necio de necio, pero sus herramientas, dice, las armas de nuestra milicia, hermano, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? De destrucción de fortaleza, según de Corintios capítulo 10, versículo 15, creo que es. Entonces, hermanos, el Señor nos va a mostrar aquí en Marcos 5 las herramientas para vencer el temor a Satanás. ¿Hay temor a Satanás? Sí lo hay. Y lo vamos a ver a través del estudio también. Entonces, en Lucas 24, en Lucas capítulo 11, versículo 24, ¿por qué dicen que son inquietos, hermanos? Y eso tiene que ver con el principio del vacío que hablamos, ¿no? Lo que algo está vacío se llena con algo. Si algo está vacío, se llena con algo. Lucas capítulo 11 tiene que ver con esto. Si usted llena su corazón de temor, no puede existir el amor. Tiene que sacar el temor para que el amor llene su corazón, o llene nuestros corazones. Y aquí en Lucas capítulo 11, versículo 24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, le encuentra como barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ellos siempre quieren llenar un espacio. Si al ser liberados, hermanos, no llenamos el espacio, por ejemplo, en nuestra libertad que tenemos con las cosas del Señor, Satanás la va a ocupar con las cosas de él. Así, hablamos con el hermano el ejercicio de llenar nuestra mente, ¿no? Todo lo que es de buen nombre, todo lo que es justo, Filipenses 4:7, ¿no? Todo lo que es de buen nombre. Este fue un verso que, viendo aquí a Claudita, me acuerdo, Perito me enseñó, y lo aprendí por Pedro, créanme. Todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo bueno en esto, pensar. Y la paz de Dios dice también ahí, ¿no? Habla del resultado, cómo llenará eso. Entonces, al principio, en este pobre hombre que vemos aquí en Marcos, solo habla un demonio, ¿no? Pero luego son todos, porque el Señor les dice, ¿ustedes cómo se llaman? Dios dice legión porque somos, ya habla en plural, ¿no? Son legión porque somos muchos. Pero al principio, cuando él se acerca, le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Y en el verso 9 le dice, ¿y cómo te llamas? Y él le respondió, legión me llamo porque somos, ya usa el plural, muchos, o sea, habían muchos. ¿Saben qué número es una legión? Más o menos, ¿cuántos? Te pregunto aquí, ¿saben? ¿No? Una legión romana se componía entre 4 y 6 mil hombres. Eso nos da una idea de cuántos aproximadamente demonios podían estar habitando este pobre hombre. Hay algo interesante, creo que ya no vamos a alcanzar a verlo, el próximo jueves lo vamos a ver, que tiene que ver con Mateo capítulo 8, ¿no? Mateo 8 y Lucas 8, eso es nomenclatura, ¿no? Para hablar del mismo tema, ¿no? Marcos 4, pero Mateo 8 y Lucas 8 hablan del mismo tema que es el endemoniado gadareno. Pero hay algo interesante, hermano, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que es que en Mateo habla de 2 hombres. ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguno de ustedes lo había leído en un momento? Marcos y Lucas hablan de uno solo. Mateo habla de 2. ¿Hay contradicción ahí? No hay. Y ya les explicaré por qué no hay contradicción en la historia de Marcos y Lucas, y tampoco en contradicción en lo que Mateo dijo, ¿no? Vienen 2 hombres. Vamos a ver más adelante. Yo sé que el tiempo no alcanza en esta pequeña introducción, pero como vamos con calma aprendiendo, yo sé que ustedes están allá tomando sus notas, yo les envío el audio después. A mí me gusta, mi esposa me regaña porque yo me quedo acá escuchando lo que yo mismo me enseño. Y Liliana me dice, apure, que
es tarde y yo estoy ahí concentrado escuchándome a mí mismo, para exhortarme a mí mismo y para aprender a mí mismo. Entonces ahí duro, y en las mañanas también lo escucho el audio en el carro, y ahí voy aprendiendo si dije algo incorrecto y corregir mi doctrina, ¿no? Si algo pude enseñar ser diferente. Entonces, en este pobre hombre al principio solo habla un demonio, pero luego todos los demonios de él pidieron ser enviados a los cerdos. ¿Por qué a los cerdos? Porque era lo primero que había a la mano para ocupar. Ellos siempre no quieren ocupar algo vivo, aunque pueden también ocupar lugar físico material, puede ser, pero ellos necesitan un cuerpo, en cierta manera. Ellos siempre necesitan un lugar de habitación, un cuerpo donde habitar. Ellos lo desean, ya sean personas, animales, edificios o ídolos. Una cosa interesante, hermano, los espíritus buenos o los ángeles buenos nunca van a poseer, ¿no? O procuran tener posesión de los seres humanos. Únicamente el Espíritu Santo es la única excepción, y él solo habita en creyentes. Para dejar aquí, voy a pasar mi rayita en esta idea. Hermano, quiero recordarles para que no olviden, los demonios, si hay alguna duda, por favor, díganla ahora, porque necesitamos que ustedes salgan de esa duda si aún la tienen. Y es lo que está en la escritura, ¿no? Los demonios no pueden poseer a los que no son salvos. ¿Entienden? Los demonios, Satanás no puede estar morando en el cuerpo de un salvo, como Carlos, o como Kevin, que está al frente a mí, o Claudita, que está a mi derecha. No puede. ¿Cuál es la razón? Vosotros sois templo del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, no puede estar el espíritu del diablo. Pero si usted con el pecado apaga el espíritu, le quita fuerza y poder por causa del pecado, como hablamos con Kevin ahorita en Romanos capítulo 6, presentando sus miembros para ser instrumentos de alguien, o somos instrumentos de Dios, o somos instrumentos del diablo. Satanás va a influenciar, no poseer. Él ya no puede vivir acá, pero él sí puede influenciarme, puede introducir pensamientos. Él es un buen psicólogo, conoce lo que yo deseo, él sabe lo que yo anhelo por mi historial de búsqueda. Google tiene historial de búsqueda, no tengan cuidado con eso, porque Google todo lo sigue. Si usted, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo busco, por ejemplo, una ferretería, ¿no? Para buscar alguna situación en Google, busco ferretería, me empiezan a llegar mensajes de ferretería, ¿no? Ferretería tal, ¿a qué hora? Porque mi historial de búsqueda dice que lo que más me interesa en ese momento es buscar ferreterías. Entonces me empiezan a llegar mensajes de ferreterías como mostrándome sus productos. Eso es lo que hace Google. Y Satanás, en cierta manera, hace eso. Él tiene nuestro historial de búsqueda guardado. Él sabe por sus demonios qué es lo que nos gusta. Yo por muchos años, por un tiempo, y quiero decir, soy un hombre ya sano en eso, yo luché con cuestiones de sexualidad en ese aspecto de pornografía. Es algo que no oculto porque es algo que ya fue superado, perdonado y olvidado. Pero Satanás siempre usaba esas inclinaciones para atraer en la carne, no Dios, y permitir que, claro, Carlos, al no ser libre, siguiese cayendo en eso. Entonces, vuelvo a repetir. Primera de Juan 4:4 nos dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. En consecuencia, queda claro, hermanitos, para ustedes, y espero no haya dudas ni doctrinales, ni porque otro le llegue a meter ideas que no son bíblicas, que un hijo de Dios no puede ser poseído por un espíritu maligno. Entonces, vamos a tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, en esta historia, los demonios preferían ir a los cerdos antes que ir al abismo. Ese es otro que vamos a ver algo. Eso solo lo dice Lucas, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos lo dicen, pero Lucas sí da una clave, ¿no? Ellos dicen, por favor, no nos mandes al abismo. ¿Qué es el abismo? Vamos a verlo más adelante. ¿Qué es el abismo? Para que ustedes entiendan, el abismo es un lugar que existe, donde hay seres caídos esperando el juicio eterno más adelante. Pero vamos a llegar allá con calmita. Entonces, ¿cuántos diablos hay, hermanos? Si yo preguntara, ¿cuántos diablos hay? Yo le pregunto a los que están acá como para levantar mi mirada aquí ya el tablero de la presentación. ¿Cuántos diablos hay? Claudia dice muchos. Kevin, ¿qué dice? Solamente hay, para aclarar, un diablo. Porque la Biblia siempre habla de diablo, no diablos. ¿Cierto? Porque se le llama el acusador. Pero sí hay muchos demonios.
Aunque en Timoteo se usa un término de la mujer que anda de casa en casa y usa el término diabolos, que es el plural, ya es plural, que son varias. Entonces, las mujercitas cargadas de pecados, aquellas que andan en rebeldía, que no se sujetan, que siempre andan metiendo problemas en la iglesia. Y la Biblia en Timoteo la llama diabolos, ya usa el plural, ¿no? Diabolos. Sí, señor. Pero no hablando del diablo como el rey de ese mundo, sino dando la idea de que este diabolos es el acusador, el disociador, el divisionista, el que quiere hurtar, matar. Los demás son espíritus impuros a causa de nuestra naturaleza. Entonces, tengamos eso también como enseñanza. La Biblia no dice dónde surgieron, pero sí nos da una idea que fueron estos espíritus, nacieron y son condenados por esa causa de una rebelión que existió en los cielos en tiempos anteriores a Génesis. Eso está escrito también, mostrado en la Escritura. No hay problema de entender esto. Y son una gran cantidad. Es la tercera parte de la creación de Dios. Cuando Satanás cayó en pecado en los cielos, hubo ángeles que le siguieron. ¿Cuál es el propósito de los ángeles, de los demonios, hermanos? Perdición, ruina y destrucción. Es lo único. Entonces, ellos trabajan en el programa de Satanás. Ellos saben cuál es el plan demoníaco para destruir el plan de Dios, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí porque también hay mucho por hablar. Espero ustedes estén tomando notas. Si la están tomando, voy a trazar aquí mi lineecita de que ya paro acá. Y para el próximo jueves continuamos, ¿no, hermanos? Porque hay que entender por qué el Señor cruzó el mar. Fíjense una cosa, hermanos. Era la noche, ¿no? Marcos capítulo 4:35. Empiezan la travesía por el mar de Galilea hasta el otro lado, ¿cierto? Y Jesús llega de noche a Gadara. Ya les explicaré qué era esa región de Gadara. Y él llegó con un propósito. ¿Qué fue lo primero que pasó? Directamente llegó un hombre. Y en cierta manera Jesús cruzó ese mar para ir a sanar a un solo hombre y traer el mensaje de salvación a todo un país. Eso lo vemos en el versículo 19. Entonces, el propósito. A veces, hermanos, a nosotros nos da pereza invertir media hora de distancia y trabajo para ir, por ejemplo, a visitar a alguien, para ir a orar por alguien. Nos da pereza, hermanos, estando cerca, si lo digo como ejemplo, porque yo también lo viví cuando vivíamos en San Francisco, a una cuadra, mi esposa juiciosamente arrancaba para el culto y yo me quedaba durmiendo. Y yo le decía, yo llego, todo adormilado después de una noche de trabajo, pero yo llegaba a la banca y atrás a dormir. Ahí solo recibí los pellizcos de Marta para que no cabeceara mucho, pero yo no tenía ningún interés en las cosas del Señor. Pero muchas veces estando cerca ni siquiera venimos al lugar de reunión. Y eso, hermano, tiene un nombre en la Biblia y no lo vamos a mencionar ahora porque no es el tema, pero hermanos míos, el Señor pasó el mar y a Gadara, y fíjense lo que dice en el verso 21 de Marcos 5, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Da la idea, aquí como terminando ya en estos 3 minuticos que me quedaron, da la idea que el Señor durmió esa noche en Gadara, pero no creo porque él fue sacado de la región, ¿no? Los dueños de los cerdos, toda esa región, y dice en el verso 20, y se fue el endemoniado, ¿no? Y Jesús dijo, y se fue y comenzó a publicar. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no se quedó ahí porque no lo recibieron. Dice Mateo, creo que es Mateo el que lo dice, Mateo 8 o Lucas, voy a leerlo más exactamente. Dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad, en Mateo capítulo 9. Da la idea de que el Señor no esperó. A él lo sacaron de Gadara. Era noche. ¿Y qué hizo? Se subió a la barca y se devolvió. Parece ser. Fíjense la travesía tan tremenda del Señor. Por eso hablé de la flojera que tenemos nosotros de venir a recibir del Señor. El Señor no tenía ningún reparo esa misma noche cruzar el mar, sanar un endemoniado y devolverse para el siguiente día, porque creo que Lucas lo menciona, dice que él en la casa o algo así menciona, tal vez se quedó en Cafarnaúm y sigue su ministerio con donde sana a la hija de Jairo, que eso fue obviamente en la mañana del siguiente día, no en la noche. Pero da como la idea que el Señor tuvo un día muy tremendo, hermano. Entonces vamos a dejar ahí, hermanos, para que empecemos a ver cuáles son las características
de una persona que está siendo influenciada, en el caso nuestro, o poseída en el caso de otro, por un demonio. Porque hay unas señales. Y si identificamos esas señales que están aquí en Marcos, podemos entender si usted está siendo influenciado, que es la idea de entender, porque Satanás no entra así con su maldad, sino como ángel de luz, él se presenta para engañar. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, estamos siendo, en este caso, influenciados, o si es caso de uno creyente, poseído. Tremendo, tremendo. Entonces, hermanitos, vamos a terminar con una palabra de oración. Y vamos a dejar acá el estudio por el momento, porque hay material, hermano. Ya les dije, esto fácilmente 2 meses largos. No sé cuánto tiempo nos lleve, pero vamos paso a paso, porque queremos es aprender cómo entonces enfrentar nuestro temor a estas situaciones que son espirituales y muchas veces desconocidas para nosotros. Les pido que oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, te doy las gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, por la libertad, Señor, que nos das ahora en Cristo, y por la obra de Jesús que nos ha trasladado al reino por tu Espíritu, Señor, de tu amado Hijo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque nos libraste del poder y del control de las tinieblas, que estando muertos en pecado nos diste vida, que siendo enemigos nos hiciste amigos, Señor, que siendo desheredados y bastardos, nos hiciste tus hijos, nos hiciste hijos, Señor. Porque gracias, Señor, a ti, a la obra de Cristo, tenemos ahora la esperanza de la vida eterna. Y que gracias a ti, a la obra de Cristo, Señor, tenemos también un espíritu de poder. Ya no estamos atados a este espíritu de cobardía, de temor y de falta de dominio propio. Ya lo tenemos todo, poder, amor y dominio propio. Ya no podemos decir que tenemos el odio y el rechazo hacia tus cosas. Ya podemos decir que tenemos el control sobre nuestra vieja naturaleza por medio de tu espíritu y también el poder de tu espíritu para vivir vidas en victoria. Te doy las gracias, Señor, por permitirnos llegar esta noche al local bien, después de un día de duro trabajo y de mucha tensión y estrés y afán, pero te damos las gracias, Señor, porque tú estuviste presente en nuestro día. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.